Acá en Vladimir La Laguna con John Magdaleno, analizando la situación política nacional, bueno, la constituyente como iniciativa política del gobierno, pero también, bueno, lo que ha sido la oposición, cómo ha sido evaluada la oposición durante estos meses, qué percepción hay hoy de la oposición. Bueno, el último estudio que pude ver sobre la imagen de la Mesa de la Unidad en particular y de la oposición es el del mes de julio. Hasta esa fecha todavía la aprobación de gestión de la Mesa de la Unidad estaba por encima del 53-54%, así que todavía allí no se había producido lo que presumimos pudo haber sido un deterioro posterior en el mes de agosto, precisamente con el proceso de mengua de la protesta, porque en efecto no es que nadie desconvocó o nadie dijo que ya acabaran las protestas, sino que las protestas se paralizaron esencialmente de mengua, es decir, disminuyeron en número, en convocatoria, en capacidad de convocatoria y en efecto desaparecen como el instrumento de movilización. Bueno, se pasó de la represión a la depresión. Sí, claro, ahí yo veo que hay como tres mitos, ¿no? Primero que es que la oposición paró la movilización, no. La movilización murió de mengua. Entre otras cosas porque se estaba volviendo crecientemente violenta en algunos lugares. Y eso, como se sabe, en la literatura está bastante comprobado, convoca cada vez menos gente. Claro, obviamente. Es decir, las movilizaciones se hacen cada vez más masivas si son no violentas. Sí. Si la protesta violenta domina algunos escenarios el de que movilización. estaba en la punta se va a la mitad o al final y después claro, no van. Claro, entonces deja de ir porque percibe mayores costos por la acción colectiva. Así que hay, por cierto, una investigación bastante famosa, no hace mucho salió, hace un par de años a lo sumo creo, que demostró, utilizando data durante un siglo consecutivo de movilizaciones y protestas violentas y no violentas, demostró que la protesta no violenta era mucho más eficaz incluso para promover el cambio político. La no violenta. Esto está bastante bien documentado, así que a los amigos de la resistencia valdría la pena que se les hiciera llegar esta información. Si la protesta se vuelve más violenta, la probabilidad de que tenga un efecto práctico real es menor. Ese es el primer tema. Segundo tema, bueno, en efecto hubo, creo, unos problemas de comunicación serios por parte de la dirección política de la oposición, en dos direcciones. La oposición, y lo dije durante meses, tú me escuchaste decirlo, aquí mismo lo dije, la protesta no es el disparador final del inicio de una transición hacia la democracia. No me voy a cansar de repetirlo, porque es que si hay algo que es contundente en la literatura es eso. La movilización social ayuda, contribuye, incluso hasta provoca errores por parte del gobierno, en la medida en que los cuerpos de seguridad actúan de forma desproporcionada, reprimen de forma desproporcionada. Pero ese no es el disparador final. Está bastante bien documentado en todos los procesos de transición hacia la democracia que la movilización social no es el disparador final. El disparador final de una transición hacia la democracia es una fractura de la coalición dominante, una fractura. Ese es el disparador final. Por ejemplo, tú me has preguntado aquí no siempre, se habló de fractura, aquí no tuvimos fracturas de la coalición bueno, hubo gobernante, lo que hubo fue una fisura. fisuras importantes, sin duda, la fiscal fue una fisura relevante. Bueno, yo importante, ¿no? Que tampoco es una cualquier cosa, ¿no? No matizaría mucho más porque me parece que lo que ocurrió con la fiscal fue relevante. Sí, bueno, fue un antes y un después. Claro, eso es verdad. es una autoridad. Sin embargo, mucha gente se quedó como esperando que hubiera algo sucesivas salidas adicionales. Y eso no se dio. Entonces, bueno, creo que ahí la oposición comete un error. Creo que sobredimensionó las expectativas alrededor de la protesta. Es más, hasta llegó a comunicarse a veces, latente, a veces explícitamente, que la protesta era el fenómeno decisivo para producir en el cortísimo plazo, es decir, este año, la transición. Y eso es erróneo de partida, de partida. De paso, la hora cero comunicó la idea de que la oposición sí estaba en capacidad, la dirección política estaba en capacidad de evitar la instalación de la constituyente. Y en mi opinión también ese constituyó un error. Así que yo entiendo a quienes están hoy frustrados, desencantados, con cierta depresión o molestos con la dirección política, los entiendo en el sentido de que la oferta que se formuló era irreal. En ese sentido es que lo entiendo. Ahora, lo que no comparto es que como se comete un error estratégico y comunicacional en la dirección política de la oposición, usted le quiere cobrar la factura y piensa que la forma más eficaz de cobrar la factura a la dirección política de la oposición es abstenerse. Mire, eso equivale a un harakiri. Es decir, si usted cree que usted le hace daño a la dirección política de la oposición, inhibiéndose de participar, el daño se lo está haciendo usted,
porque por esa vía usted está reduciendo la probabilidad de inicio de una transición hacia la democracia. Entonces, no solo le está haciendo daño a la dirección política y la oposición, se está haciendo daño a usted, es un harakiri, entiéndalo bien, es un harakiri. Entonces, claro está, eso prefigura ese evento en particular, las expectativas sobredimensionadas alrededor de la protesta, la mala comunicación alrededor de la protesta, el diseño estratégico de partida mal hecho respecto de la protesta, pues por supuesto generan el clima de opinión que hoy vemos. Ese es su germen, ese es su origen, el de desencanto, molestia, crítica creciente hacia la dirección política y la oposición. Por fortuna, lo que veo en los últimos tiempos, y así lo están diciendo los estudios más recientes, en los que pregunto siempre por la disposición a ir a votar, en estas elecciones del 15 de octubre, los estudios están diciendo que está reduciéndose la abstención potencial. Se está reduciendo. Por cierto que a la fecha ya estamos en los umbrales, según esos estudios, me refiero a la variable disposición a ir a votar, ya estamos en los umbrales que marcan la abstención histórica en Venezuela en elecciones regionales, con tendencia que pueda seguir bajando. La abstención en Venezuela desde el año 89 hasta 2012 en elecciones regionales ha oscilado entre 35 y 54. Las tasas más altas de abstención se registraron en los primeros años, las primeras elecciones regionales, el 89 y el 95 en particular, que fueron 54% de abstención en ambas consultas. En la última, 2012, fue 35%. El promedio de todas esas tasas de abstención, de todas esas consultas electorales, es 47.73, 47.73. Si usted saca... O sea, un 53% de participación. De participación. Y tanto. Si sacamos de la cuenta a las elecciones regionales que han estado acompañadas de presidenciales, que por lo regular suelen suscitar más participación. Esa es otra cosa. Eso es si la sacamos de la cuenta, la abstención sube a 50 en las elecciones regionales. Es decir, Vladimir, esto está oscilando alrededor entre el 45 y 50%. ¿Qué están diciendo los estudios? Que está allí, que está oscilando la abstención potencial, la abstención potencial está oscilando entre 45 y 50 con tendencia a la baja, porque hace mes y medio estaba en 55. Así que está bajando hacia 45. Si se hace un esfuerzo adicional, creo yo, podría bajar al intervalo comprendido entre 40 y 45%. Y claro que eso es importante, que baje por dos razones. Para la oposición, estamos analizando la oposición. Es importante por dos razones. Primero, desde luego que afecta el resultado en términos del número de gobernaciones. Pero segundo, para mí el resultado más importante del 15 de octubre no es el número de gobernaciones, es la votación total. Exacto. Es la votación total. Claro, porque la gente va a sacar cuentas. O sea, claro, va a comparar. A ver si es verdad lo del 16 de julio y a ver si es verdad lo del 30 de julio. Correcto, el contraste va a ser inevitable. No estoy sugiriendo que no sea importante, por supuesto, el número de gobernaciones, lo es. Pero para mí, si me preguntan en lo personal, ¿cuál es el resultado más importante que se deduce de ese día? Es el número de votos totales. Así que bueno, esto es lo que está pasando con la oposición. Sí, en efecto, se han cometido errores, en mi opinión, estratégicos, tácticos, sí. Por fortuna hay una creciente conciencia colectiva acerca de la importancia de que la votación puede ser importante. Esta anunciada negociación política, estas frustradas reuniones en República Dominicana, bueno, las que se dieron, las que quedaron en el camino, ¿le hacen daño electoral a la oposición o no? Vamos a hacer una pausa y al regreso conversamos de este tema con John Magdaleno. Ya venimos.